Buenas noches. Vamos a Buenas noches, doctor. comenzar. Bueno, vamos a esperar un minutito que se nos unan los demás compañeros para ir acabando de ver esto del presupuesto, ¿no? La dinámica del presupuesto más nos falta. Entonces, vamos a ir haciendo, terminando esto, ¿no? Para poder ingresar luego a lo que es las empresas públicas y el derecho tributario propiamente dicho. Entonces, esperaremos un minutito. Hasta mientras vamos a abrir los documentos que son pertinentes. ¿No? A ver. Entonces, está. ¿No? Ahora comenzaremos. Ya vamos. Estábamos acá, ¿no? En esta parte del presupuesto y ya habíamos visto ya que, bueno, desde que se ha creado, ¿no? La, la República de Bolivia ha habido la necesidad de realizar gasto y obviamente la necesidad de aplicar este gasto con una planificación y eso viene a ser el presupuesto, ¿verdad? Un documento que si bien es una ley, es un plan de acción legal o financiero, entonces es como un permiso para gastar, ¿no? Entonces se necesitaba desde siempre y es así que en 1826 se ha promulgado el primer presupuesto, ¿no? Y es el documento más financiero más importante del Estado, porque confirma y faculta la ejecución racional de una política de gastos y está revestido de importancia jurídica porque es una ley material, ¿no? No es una ley materia, es una ley material, ¿no? En el sentido de que en la forma, ¿no? El, sigue el mismo tránsito que cualquier otra ley para ser promulgada, ¿verdad? Y, y en el fondo, ¿no? El, es una autorización legal, el, una regulación que conlleva ese carácter coercitivo de la ley, ¿verdad? Su incumplimiento va a haber una sanción, ¿no? Entonces regula un aspecto que es la aplicación de gastos del Estado, ¿no? El aspecto jurídico. Y existen algunas personas que señalan que no es una ley, solamente es una ley en sentido formal porque eh, no va dirigida a la generalidad, sino solamente a aquellos actores que tienen que ver con con el diseño, la aplicación y el control y la fiscalización del presupuesto. Entonces, no es como, digamos, el derecho penal, ¿verdad?, que está dirigido a la generalidad, o el código tributario, ¿verdad?, que está también dirigido a la generalidad. Señala un hecho generador, era como todo el que vende va a pagar IVA. Entonces, si todo el que vende va a pagar IVA, ¿no? Lo único que va a hacer el Estado no va a tener injerencia con de ningún tipo, ¿verdad? Sino que va a ser la persona que voluntariamente va a vender, va a incurrir en el hecho generador y va a tener que pagar pues IVA. Va a tener obligaciones formales y materiales de carácter fiscal, ¿no? O obligaciones impositivas se llama, o lo que tiene que ver con los impuestos, ¿no? Entonces, esta ley, hay leyes que son dirigidas a todo el conjunto de la sociedad y otras que reglamentan solamente la actividad de un grupo de personas, pero al final es una ley, ¿verdad? Porque si el que tiene que presentar el presupuesto no presenta, pues le aplicará una sanción de acuerdo a la ley y al reglamento, ¿verdad? ¿No? Entonces,
Bueno, son solamente posiciones que se plantean, ¿no? Ahora, la base legal del presupuesto está en el artículo 321 de la Constitución Política del Estado, ¿no? El 172, el 158, la Ley de Organización del Poder Ejecutivo, ¿verdad? Donde se faculta el presidente para dar esas iniciativas, los proyectos de ley, y la Ley SAFCO de administración de los fondos de la comunidad, ¿no? Entonces vamos a revisar un poquito lo que dice el 321, ya hemos visto, ¿no? Dice supone la política fiscal y la administración económica y financiera del Estado se rige por su presupuesto, ¿no? Entonces, no puede haber administración en una gestión si no existiría presupuesto. Ahora, la determinación del gasto público tendrá lugar por medio de mecanismos de participación ciudadana, planificación técnica y ejecutiva estatal. Esto también tiene que ver con el presupuesto. Y las asignaciones atenderán especialmente a la educación, la salud, la alimentación, la vivienda y el desarrollo productivo. Entonces, le obliga a atender al gobierno de turno especialmente estas 5 asignaciones, pero no, no le señala el orden, ¿no? Entonces, a elección del gobierno de turno. ¿No? Luego está el 158. Vamos a ver lo que señala ahorita. Son atribuciones de la Asamblea Legislativa Plurinacional y acá está aprobar leyes en materia de presupuesto, endeudamiento, control, fiscalización de recursos estatales, ¿no? Entonces todo tiene o sigue un principio de legalidad que, a que se atiene siempre la actividad financiera del Estado, porque todas las actuaciones, los ingresos, el gasto y el control, fiscalización de este gasto está normado por leyes especiales, también tiene referencias constitucionales, ¿no? Ahora, la contabilidad del presupuestaria, bueno, son temas netamente económicos, no son sistema de caja, ¿no? Que es lo que se registra lo efectivamente cobrado y lo gastado, ¿no? Cuánto se ha recaudado en impuestos, por ejemplo, y ahí le suman las utilidades de las empresas públicas, las multas, contribuciones especiales, todo, y cuánto efectivamente se ha gastado. Entonces, se registran también compromisos o gastos a futuro, ¿verdad? Por ejemplo, las obras que toman más de una gestión fiscal. Existen obras que van a durar 2 o 3 años. Entonces, esos son también gastos que tienen que contemplarse. Y el, uh, no se olviden poner su nombre, por favor, en el chat para que se les tome en cuenta como la asistencia, ¿no? Ahora, el presupuesto, ¿no? Ahora volviendo al tema, tiene una estructura, ¿verdad? Que es una asignación de recursos a ítems y partidas. Entonces, estas partidas y subpartidas que se realizan tienen que permitir una fácil ejecución y ver los efectos económicos de la aplicación de los recursos y también permitir un fácil seguimiento y control presupuestario. Entonces, tiene que, en todos sus niveles, tiene que ser una norma que permita el control, la ejecución, control y fiscalización del presupuesto como se lo ha aprobado, ¿no? Y también tiene que permitir, aparte de la ejecución, control y fiscalización, también la evaluación de los logros o los resultados y objetivos que se han logrado alcanzar, ¿no? Porque todo gasto, toda la atención de necesidades conlleva un componente social que, bueno, tiene que influir pues en el comportamiento, en el modo de vida de, eh, bueno, de los beneficiarios de este gasto. Entonces, eso también tiene que ser evaluado. Y como una ley que es el presupuesto, tiene que contener un mensaje presidencial, ¿verdad? Luego las disposiciones generales, el presupuesto de la Administración Central del Estado, ¿no? Del Gobierno Central, ministerios y esas instituciones, Aduana Nacional de Bolivia, impuestos nacionales, de los presupuestos bueno, de la policía boliviana, ¿no? Y de todo lo que tenga que hacerse cargo del Estado central, ¿no? Luego los presupuestos de las administraciones departamentales, o sea, de las gobernaciones, seguidamente de las entidades públicas descentralizadas, ¿no? Como las municipalidades,
y otras instituciones, y luego los presupuestos de las empresas públicas y las sociedades de economía mixta, que es lo que vamos a ver en la lección número 5, ¿verdad? Porque el Estado, ¿no?, puede entrar a la economía mediante empresas públicas, ¿no?, o puede manejar bienes estratégicos del Estado de manera exclusiva, porque así lo señala la Constitución, ¿no? No se puede dar la administración de los bienes estratégicos del Estado a los extranjeros, ¿no?, a empresas privadas. Entonces, estas empresas también tienen, a pesar de que generan utilidad, también presentan un presupuesto que es aprobado en esta ley del presupuesto que anualmente es aprobada por la Asamblea Legislativa Plurinacional. Entonces, estas empresas públicas tienen también que presentar su presupuesto y este tiene que formar parte de la ley del presupuesto. Y también las sociedades de economía mixta, que las sociedades de economía mixta no son más que el Estado participando en la economía de manera conjunta con la iniciativa privada. Entonces, ¿qué pasa? El Estado ingresa al paquete accionario de la empresa eh, como ¿qué se llama? Titular, pues de un porcentaje de las acciones, y por eso se conforma la sociedad de economía mixta. El, ahora, hay un claro ejemplo que es un banco que se llama el Banco de Desarrollo Productivo, SAM, ¿no? BDP-SAM. Eso quiere decir Sociedad Anónima Mixta, ¿no? Por ley el banco tiene que ser sociedad anónima, no va a haber ningún banco que diga Banco Fácil SRL, ¿ya? Nunca jamás, ¿no? Todos los bancos son sociedades anónimas. Entonces, ahí quiere decir sociedad anónima mixta que existe capital del Estado y en ese caso es el 80% del Estado y el 20% eh, de, eh, de un fondo internacional de fomento al desarrollo, y por eso es el Banco de Desarrollo Productivo, ¿no? Entonces, él otorga créditos para el sector productivo, obviamente, pero también ingresa los servicios y otros, ¿no?, que no siempre es el agro, ¿verdad? El sector pecuario y el agrícola, ¿no? Que se refiere a la producción, sino puede ser también textiles, dice, incluso ingresa en la prestación de servicios, algunos negocios familiares, ¿no? Entonces, si uno es emprendedor, ¿verdad? Tal vez conviene ir a ese banco, que es una sociedad de economía mixta, que lo que busca, ¿verdad?, al ser una empresa pública, o perdón, una empresa de economía mixta, ¿no?, pero que la mayoría de paquetes accionarios del Estado lo que busca no es tanto el lucro, ¿verdad?, como la banca privada, porque el banco privado, como es una sociedad anónima, y las sociedades comerciales, su principal objetivo es obtener utilidad o lucro. Pero cuando el Estado ingresa a la economía de esta manera, lo que busca es ayudar a coadyuvar al desarrollo. Entonces, ¿qué pasa? Sacrifica la utilidad pues, que debería tener y sacrifica su utilidad en pro del desarrollo y otorga de esta manera créditos con condiciones más amplias, ¿verdad? Con garantías, aceptando garantías o considerando garantías que no se considerarían en otra operación de préstamo, en cualquier otro banco. Entonces, depende a qué se dedique uno conviene, ¿no? Y para eso conforma el Estado sociedades de economía mixta, ¿no? Y eso vamos a ver en la lección número 5, ¿no? Pero los presupuestos también tienen, los presupuestos de las empresas públicas y de las sociedades de economía mixta tienen que ser también elevados o adjuntados conjuntamente con los otros presupuestos para que sea parte de la ley del presupuesto que va a ser promulgada y que va a regular el gasto de la siguiente gestión, ¿no? Como les había dicho, el presupuesto se está vigente, ¿no?, o se aplica solamente en la gestión, en una sola gestión fiscal, ¿no?, que va del 1 de enero al 31 de diciembre. Entonces, cada año tiene que renovarse la ley del presupuesto. Y las municipalidades, aunque ya gozan de autonomía, y esta autonomía es reconocida por la Constitución Política del Estado, rigen para todo el proceso presupuestario y las normas y disposiciones técnicas que emiten el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, ¿no?
Entonces, hay que seguir los lineamientos y las instructivas del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, que tiene un viceministerio que se llama del presupuesto, ¿no? Ya hemos dicho, ¿verdad?, en diapositivas anteriores, en la anterior clase, que el gasto o el presupuesto va proyectado para cumplir los objetivos también de economía política, ¿verdad? De política financiera, ¿no? Que va de la mano, pues, con con lo que ha ofrecido el gobierno de turno y lo que es su visión, ¿verdad?, de país, ¿no? Entonces, el viceministerio del presupuesto, ¿no? Para, tiene que revisar, obviamente, los presupuestos de todas las entidades, ¿no? Y tiene que adecuarlo a la política financiera del Estado. Entonces, tiene que hacer observaciones, ¿no? Para que en la aplicación del presupuesto eh, vaya pues al unísono con la política del gobierno central, ¿no? Porque si no, no va a aprobar, pues va a observar el viceministerio del presupuesto y va a mandar la corrección. Y si el viceministerio del presupuesto no corrige, este lo va a derivar al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Y el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas igual va a hacer la observación, digamos, de que eh, aquella asignación o aquella partida no va con la política financiera, ¿no? Entonces, hay autonomía, pero eh, todavía generamos nuestros propios recursos mediante el cobro de algunos impuestos y demás, pero en cuanto se trata de la ley del presupuesto, de la autonomía medio que se deja de lado y todavía tenemos que seguir con los lineamientos que emite el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, o sea, el gobierno central, ¿no? Y, pero las municipalidades, como les decía, todavía administran algunos ingresos que ya son propios, ¿verdad? Por ejemplo, el cobro de multas, ¿no? Cuando te parqueas donde está pintado amarillo, te carga la grúa, todo, vas a ir a pagar una multa. Esa multa son ingresos, ¿no? Esa multa no es pues para el que te ha cobrado, ¿no? No es para los funcionarios de la Plazuela Colón, ni para los de la Intendencia, ¿no? Eso es ingreso público. Lo propio, si estamos hablando del impuesto a la propiedad de bienes inmuebles o de vehículos automotores, como son los autos y las motocicletas. Eso se paga ante el municipio y eso es ingreso para el municipio a efecto de que pueda cumplir con sus funciones y pueda dar continuidad a los servicios que prestan. Y, pero todavía también presenta un presupuesto y depende de en cierta medida del Estado, de las asignaciones que otorga el Estado central. Y para eso tiene que cumplir los lineamientos del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Entonces, ahora, el, en cuanto a si se puede modificar o no, bueno, el artículo 109 establece que durante la ejecución solo se permite modificar traspasos previa evaluación de los grupos de gasto correspondientes y son autorizados mediante ordenanza municipal, ¿no? En el ámbito municipal, como ven, hay y en el ámbito nacional también, por regla general, no se pueden cambiar las asignaciones del presupuesto, ¿no? Tiene que cumplirse tal cual se ha aprobado, pero existen ciertas circunstancias o emergencias como la que se está viviendo que permiten modificar el, el presupuesto o la aplicación presupuestaria para erogar gastos en mayor o asignar gastos en un mayor porcentaje a una partida en especial, como por ejemplo la de salud. Entonces, por ley o por regla general no se puede cambiar el presupuesto una vez ya aprobado, pero de manera excepcional sí se permite, ¿no? Entonces, el presupuesto, eh, como una ley y una asignación de gastos, también, a pesar de toda esta parte medio
que ya conocían, ¿verdad? Y que ya conocen qué es el tránsito legal que sigue para aprobarse una ley, ¿no? También tiene sus propios principios y su propia dinámica para poder ser aprobado, que es lo que vamos a revisar acá en el tema 4 y con lo que vamos a concluir todo lo que es el tema de la parte jurídica del presupuesto y su aprobación como una ley general del Estado, ¿no? Ahora, esta ley, ¿no? O esta asignación de gastos, esta planificación para gastar, tiene que seguir principios, como la mayoría de las, de las materias del derecho que tienen sus principios. También el presupuesto, o la elaboración, aplicación, ejecución, control, fiscalización del presupuesto, tiene que seguir principios que están claramente establecidos, ¿no? Y los principios eh, son considerados valores ético-morales y se traducen en la constitucionalización de los derechos, ¿no? El, los principios no pueden, nunca norman una situación como las leyes, ¿verdad? La ley dice, prohibido matar y el que mata va a la cárcel, ¿verdad? Pero un principio es equivalente a un derecho constitucionalizado, por ejemplo, el principio del derecho a la vida, ¿no? Entonces, ahí no dice nada, ¿verdad? No, no está regulando una situación determinada, pero da directrices para, uno, para que el legislador pueda emitir las normas; dos, para que el juzgador pueda interpretar la norma; y tres, para poder resolver los casos en los que existe una laguna jurídica o un conflicto de derecho, ¿no? Que no es más que dos leyes que resuelven una misma situación, pero en sentido contrario. Entonces, ¿qué se hace, no? Para eso se aplican los principios, ¿no? En este caso, vamos a ir viendo los principios que se aplican para la, el- la elaboración y aplicación de la ley del presupuesto. Son todos estos principios, ¿no? El equilibrio, el periodicidad, exclusividad, universalidad, programación, unidad, continuidad, y otros más que vamos a ir viendo de manera detallada en este momento, ¿no? El principio, para empezar, ¿no? El primero, el de equilibrio presupuestario, ¿no? Consiste en que el total de gastos consignados en el presupuesto debe ser igual al total de recursos previstos. Ahora, este principio implica que los gastos no pueden exceder a los ingresos, ¿no? Pero que no todos los ingresos probables tienen que ser gastados, ¿no? El presupuesto no solamente es un documento eh, contable nada más, digamos, eh, para manejar los recursos del Estado, sino es también un instrumento de desarrollo social y de planificación de la economía del Estado, por lo que tiene el objeto de satisfacer los fines públicos para los que el Estado ha sido creado. Entonces, este, el, el Estado ha sido creado para atender las necesidades públicas, ¿verdad? Y prestar los servicios también públicos o los servicios básicos, de los que tiene que hacerse cargo el Estado, sí o sí, pues si no, no tendría razón de existir. Él tiene que brindar seguridad, por ejemplo, ejército, policía, no hay policía privada, ¿no? Y esto genera un gasto. Este gasto es presupuestado para que pueda ser ejecutado. ¿De dónde sacamos los ingresos? Para esta asignación, digamos, de la seguridad en policía boliviana, nada más. Tal vez de impuestos, ¿verdad? Le vamos a quitar una parte de su ingreso, de su utilidad, de su trabajo a la gente para poder darle seguridad ciudadana. Pero no podemos quitarle tanto, ¿verdad? No podemos quitarle eh, para seguridad ciudadana 100 si vamos a gastar 50. Tiene que haber un equilibrio, ¿no? Entre los gastos y los recursos previstos.
Entonces, el, el Estado no puede dedicarse pues a ahorrar, ¿no ve? Así de, por concepto de los impuestos. Si el Estado recauda más de lo que gasta, o optimiza de mejor manera, ¿no ve? Los servicios, la seguridad, optimiza mejor el cumplimiento del derecho a la salud mediante los servicios de salud pública, la educación pública y demás, o cobra menos impuestos, pues, ¿no ve? Porque quiere decir que el Estado no está gastando todo lo que recauda en prestar los servicios y cumplir las necesidades en la medida en que lo está haciendo. Entonces, si no lo hace de esa manera, ¿verdad? Si le sobran los recursos, entonces, como no es una empresa el Estado, ¿qué tiene que hacer? Bajar los impuestos o atender de mejor manera las necesidades públicas. A eso se refiere el equilibrio presupuestario, ¿no? Los gastos tienen que ser igual a los recursos. Eh, ya se nos va a acabar el tiempo. Si hay alguna consulta, el, les escucho en este momento y de paso más probamos si ya se ha arreglado el tema técnico del micrófono. Pues, pero creo que sí, espero que sí, de verdad. Y no se olviden poner su nombre en el chat para la asistencia, por favor. Doctor, buenas noches. Buenas noches. Sí, la escucho bien. Ah, ya, ahora sí se escucha bien, doctor. Creo que todo está claro, doctor.